Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. En Colombia tenemos que hablar otra vez de la infamia contra Álvaro Uribe Vélez. Están neutralizando al expresidente, están neutralizando su partido, están acabando con el país. Hablaremos con Hernán Cadavid. El Consejo de Ministros de ayer superó todos los cálculos. Es decir, si uno estaba en el convencimiento de que el gobierno es un desastre, después de oír el Consejo de Ministros de ayer, quedamos en el convencimiento de que eso es un circo, absolutamente un circo. La erradicación de la coca en el Catatumbo. ¿Cuándo vuelve la gente? ¿Va a sembrar café en el Catatumbo? ¿A qué altura sobre el nivel del mar? El café se produce entre 1100 y 1800 metros sobre el nivel del mar. El Catatumbo está muy por debajo de esos niveles. ¿Pero va a sembrar café? Consejo de Ministros que duró, doctor Fernando, mucho menos y que tuvo unos momentos bien especiales el día de ayer. Un Consejo de Ministros de 2 horas 40 minutos que presentó Gustavo Petro como si fuera una alocución presidencial, lo que no fue alocución presidencial. Petro insiste en el tema de hacer consejos de ministros camuflados con la palabra locución presidencial para poderlo hacer por televisión abierta. Esto otra vez fue invadiendo la franja horaria de los canales que tenían su programación, doctor Fernando, los programas matutinos que la gente suele ver, sobre todo los reality show, que es lo que ofrecen después del noticiero. Pues nada de eso se pudo porque durante 2 horas y 41 minutos estuvo la televisión ocupada transmitiendo a Gustavo Petro y sus ministros. Petro empezó hablando de la codicia, terminó haciendo énfasis en un libro que le regaló Laura Sarabia, donde él decía había quedado evidencia de lo que era la vanidad, porque las vanidades acaban un proyecto político. Habló de un escritor chino que no sabe pronunciar, ya se lo vamos a contar al oído, defendió la legalización de la marihuana, defendió la legalización de la coca, porque él dice que eso no debería estar criminalizado, le pide a su ministra de Justicia que revise la cantidad de presos en las cárceles por cuenta de hoja de coca. Dice que es gente inocente, que no tendría por qué estar en una cárcel, y remata haciendo un papelón con sus ministros, sobre todo primero con su ministro de Salud, con el que trata de explicar unas cuentas, porque va a enviar la famosa misión Barrio Adentro de Venezuela a la colombiana. Ya conformaron unos equipos de médicos, también lo vamos a escuchar, de cómo van a ir a atender supuestamente a los catatumberos, a la gente en la región de norte de Santander, con equipos médicos. Va médico, 2 enfermeras, psicólogo, odontólogo y otros auxiliares que pueden llegar hasta 8 personas por equipo. ¿Con plata de dónde? Pues están buscando la plata, doctor Fernando, porque habló también del decreto de conmoción interior y cómo hay medidas para sacar 3 impuestos que permitan invertir un poco más de 2 billones de pesos al Catatumbo. Y dejó en el aire una cifra que es realmente compleja. Hablan de lograr llegarle con disque pensión, llama Gustavo Bolívar a eso, un subsidio a los más viejos en el Catatumbo, que son cerca de 30.000 personas, y también habló de pagarle a los que siembran coca para que no lo hagan más y arranquen las matas. Ya lo comentaremos ampliamente, pero esto no tiene principio ni final. ¡Qué horror fue ese Consejo de Ministros! Petro y la marihuana y la coca. Él está empeñado en legalizar la marihuana y la coca. Vamos a ver qué le dicen los Estados Unidos sobre el particular, los que son los objetivos finales de las siembras de marihuana y sobre todo de coca en Colombia. Mientras tanto, los arroceros en paro por quiebra. De manera que tenemos el problema del Catatumbo. Más de 50.000 personas salieron del Catatumbo, no han dicho cómo van a volver, ni a dónde van a volver. Pero además los arroceros están quebrados. Hay bloqueos en Huila, Tolima y Meta para que le paguen a los arroceros un precio retributivo.
que les permita recuperar sus costos. Los arroceros, doctor Fernando, denuncian que van a pérdida por cuenta de sus cultivos. Inclusive ellos dicen que se pudiera llegar a perder hasta 2 millones de pesos por hectárea si esto no lo arregla el gobierno de Gustavo Petro, que parece no importarle lo que está pasando con el sector. Eh, Hay 210 municipios en el país, doctor Fernando, que viven del cultivo de arroz, que lo trabajan. Ellos dicen aquí no hay salvaguardas, aquí no hay una cara de parte de un funcionario del gobierno que diga qué es lo que va a pasar con nosotros. En dificultades el Tolima, el Huila, el departamento de Sucre, la Mojana, ¿no? La Mojana sucreña sobre todo, San Marcos, todo eso que es la troncal de Occidente, el departamento del Meta, la vía que conduce a Puerto López, de Puerto López a Villavicencio, que está sembrada con arroz. Pero aquí no hay gobierno que les diga alguna cosa. Aquí hay espectáculo, pero no gobierno. Falló Gelson, cabecilla de la Fuerza Urbana del ELN. Los 7 carrotanques incautados al ELN en Caño Limón. ¿Y del Catatumbo qué? Nos preguntamos. Todo un consejo de ministros dedicado al Catatumbo. Y en fin, van a sacar 2 billones de pesos. Nadie sabe cómo, con qué efectos, de qué manera. Y entonces está la manera como se van a gastar los 2 billones de pesos. Hay que ver los planes de erradicación de cultivos que tienen. Es para morirse de la angustia o de la risa, como ustedes quieran. Los carros más vendidos en Colombia. Laura Sarabia se destapa. Migrantes regresan. Adiós al sueño americano. En crisis, clínica pediátrica Farallones de Cali. ¿Y Papá Pitufo? ¿Qué pasa con Papá Pitufo? Nada, ¿no? No. Sí. Ni una sola palabra sobre Papá Pitufo. Las noticias pasan tan rápido que Gustavo Petro logra distraernos y vea, nos impone una nueva agenda. El tema de la semana con Gustavo Petro, doctor Fernando, no es Papá Pitufo, no es el proceso contra su hijo, no es el dinero que ingresó de más a la campaña, que recuerde usted, el Consejo Nacional Electoral dijo que había sido superior a los 5.300 millones de pesos la violación de topes electorales. Y por supuesto, tampoco es tema los vuelos de Papá Pitufo en la avioneta de Papá Pitufo que hizo Gustavo Petro y cómo Javier Vendrell recibió más de 500 millones de pesos. Aquí el tema de la semana es la legalización de la marihuana y de la hoja de coca. Ese es el tema de la semana. Desnutrición infantil. Hay 24.000 niños en riesgo y 220 ya fallecieron de hambre. Pero estamos estudiando los temas del Catatumbo. Y en la arena internacional, queridos amigos, nunca fue tan grave la situación del mundo como ahora. El gobierno de los Estados Unidos acaba de notificar que hará pausa, es decir, detendrá el apoyo a Ucrania. Obviamente es dejar a Ucrania en manos de Rusia, lo que eso significa para Europa entera, para el mundo. Para Trump está claro, si no hubiera habido el apoyo económico de los Estados Unidos a Ucrania, doctor Fernando, hace muchísimo tiempo Ucrania hubiera perdido la guerra. Y por eso terminamos en esta negociación bien, bien extraña, ¿no? Ver que Trump queda al lado de Vladimir Putin respecto a lo que pasa con Ucrania es darle un espaldarazo no, darle la espalda, un espaldarazo no, darle la espalda a Europa, que ha venido insistiendo en que eso no puede ser así, y sacarlos de la negociación. Y lo que pasó con Zelensky no deja de ser titular en todo el mundo respecto de cómo fue el trato que le dio Donald Trump a Zelensky en esa rueda de prensa. Bueno, empezó a regir, en este momento está regiendo el arancel a, a México, México y Canadá. el arancel a Canadá, y se dobló el arancel a China para ponerlo en el 20%. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con Canadá? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Qué va a suceder? Es lo más grave que ha ocurrido en mucho tiempo en el mundo.
Lo más grave con la noticia de que los Estados Unidos le retira el apoyo militar y financiero a Ucrania. Es dejarla en manos de Rusia. Rusia se quedó con Ucrania. Es la noticia que podemos dar hoy. Bueno, los Óscares. La gente sigue hablando de los Óscares. El Papa en muy mala condición. Ayer tuvo 2 episodios de insuficiencia respiratoria. Vamos a ver qué pasa. Rusia y China reclutarían empleados destituidos en los Estados Unidos. Militares norcoreanos a puerto ruso aislar. Ejercicio militar ruso en el Mediterráneo. Hablan los comandantes de las fuerzas. Rusia se quedó con el mundo. Los Estados Unidos se retiran de Ucrania y Rusia se quedó con el mundo. Mano dura contra la migración. Corea del Norte versus Pompeo. Corea del Norte dice que los Estados Unidos tienen que prescindir de ese sujeto que es muy incompetente. El ejército ruso se retira a gran escala de Siria. Combatientes de los Estados Unidos mueren en Ucrania. Bueno, ¿para qué murieron? ¿Para qué fueron a combatir si la idea era dejar a Ucrania en manos de los rusos? La sospechosa muerte del artista Hackman, 2 premios Oscar, y murió, y nadie sabe todavía cómo murió y por qué murió. Bueno, aranceles de Estados Unidos a México y Canadá entraron en vigencia esta mañana. No hay espacio para negociación, dijo sobre el particular el presidente Trump. No hay espacio para negociación. ¿Qué va a pasar con México? El 80% de sus ventas se hacen a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con Canadá? Algo parecido. Es la dependencia que Canadá tiene de los Estados Unidos. 25% de arancel. 20% de arancel a la China. Esos son los grandes acontecimientos del día en Europa, en los Estados Unidos, en el mundo, en Colombia, como los anunciamos, y ya regresamos con ustedes, queridos amigos. Vamos a la nota editorial del doctor Fernando Londoño. La señal en vivo de la Hora de la Verdad se puede sintonizar en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn, también a través de Facebook Live y YouTube. Nos encuentran como La Hora de la Verdad. Sonido de alta calidad para que no se pierda ni un solo minuto de nuestro programa. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos.